Buenas tardes, profesor, y a las personas que nos están viendo. Mi grupo 2 vamos a exponer la lógica. Los integrantes son Johnny Olivera, Daeyana Ternero, Shari Salas, Melody Nole, Levi Hoyos, Mergeli Díaz, Jean-Pierre Vilela, Miriam Delgado, Yolini Villoslada, Gisele Villota, Paola García, Priscila Oraulio y Britney Rojas. Comencemos. Ok. La lógica es el lenguaje del razonamiento. El término lógica proviene del griego logos, que significa discurso, pero se aplica al campo de la inteligibilidad y del pensamiento ordenado. Se define formalmente como la ciencia que se ocupa de la validez de la inferencia y la demostración, y se convierte en una poderosa herramienta para interrogar al mundo en que vivimos. La lógica formal aristotélica es el silogismo de una forma de argumentación compuesta por dos premisas y una conclusión. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Durante mucho tiempo, la lógica estuvo dominada por Aristóteles y su teoría del silogismo podría decirse que él tenía una visión muy simple acerca de lo que es un razonamiento típico. Ejemplo, eh, todo A es B, todo B es C. Entonces, por lo tanto, todo A es C. Le doy pose a mi compañera. Bien, en cuanto al silogismo aristotélico, tenemos que la conclusión se deduce de las premisas, es decir, que la conclusión es la consecuencia necesaria de las premisas. La característica de un silogismo deductivo exitoso consiste en que al ser ejecutado correctamente no pueden inferirse conclusiones falsas de premisas verdaderas. Tomemos el siguiente ejemplo. Todos los árboles son plantas y todos los robles son árboles. Por lo tanto, todos los robles son plantas. Podemos formalizar este razonamiento y expresarlo de esta manera. Todo M es P, todo S es M, por lo tanto, todo S es P. Esta forma de argumentación es válida y su validez es totalmente independiente de la verdad de los enunciados que la componen. Por ejemplo, tomemos un razonamiento tan discutible como el siguiente. Todos los árboles son ángeles. Todos los pájaros son árboles. Por lo tanto, todos los pájaros son ángeles. A pesar de las apariencias, este razonamiento es formalmente válido, aunque sus premisas y conclusiones sean falsas. Asimismo, también puede ser válido un razonamiento con premisas falsas y conclusión verdadera. Por ejemplo, los árboles son flores, todos los claveles son árboles. Por lo tanto, todos los claveles son flores. A continuación, mi compañera. El razonamiento lógico inductivo nos dice que establece cómo inferir generalizaciones confiables de los hechos observables. Aristóteles no hablaba únicamente sobre la deducción, sino también sobre la inducción desde ya. Él no empleaba el término en latín, sino en término griego, del que fue traducido. Si bien no tiene una explicación satisfactoria acerca de la inducción, considera que la ciencia requiere tanto del conocimiento deductivo como del inductivo. Menciona como ejemplo, creo que es en Segundos Analíticos, la siguiente situación. Hay personas que están muriendo a causa de una sustancia venenosa.
pero no se sabe cuál es. De pronto surge la hipótesis de que es debido a algo que están comiendo, algo que es venenoso. Al pasar de lo particular a lo general, un razonamiento inductivo no puede garantizar la transferencia de la verdad de las premisas a su conclusión. Tenemos el siguiente ejemplo, en el que tanto las premisas como la conclusión son verdaderas. Esta barra de plata es metal y es conductor de electricidad. Esta barra de oro es metal y es conductor de electricidad. Esta barra de cobre es metal y es conductor de electricidad. Por lo tanto, concluimos inductivamente que todo lo que es metal es también conductor de electricidad. En razonamiento inductivo, no puede garantizar la transferencia de la verdad de las premisas a su conclusión. Si encontramos un razonamiento deductivo que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, decimos que dicha forma es inválida, pero observemos qué sucede si lo intentamos con un razonamiento inductivo. Esta barra de plata es metal y es sólido. Esta barra de oro es metal y es sólido. Esta barra de cobre es metal y es sólido. Por lo tanto, todo lo que es metal es sólido desde ya. Esta conclusión es falsa. El mercurio es metal y es líquido, a diferencia de lo referido con el razonamiento deductivo. Aristóteles no pudo encontrar la inducción un método formal para determinar su validez. Es por ello que Aristóteles afirmaba que la inducción no es demostrativa y la relegó a un segundo nivel de importancia. No podemos establecer por inducción una verdad universal sobre la evidencia aportada por grupos de particulares que no ofrecen ninguna excepción, porque la inducción no demuestra cuál es la naturaleza especial de una cosa, sino la misma tiene o carece de cierto. Siguiente PPT, por favor. La lógica proposicional se ocupa solamente de aquellos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Hay dos tipos fundamentales de lógica: proposicional y de predicados. La lógica proposicional se ocupa solamente de aquellos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, sin estudiarlos en cuanto a su significado. Y en la lógica predicativa es una herramienta más poderosa con reglas de inferencia adicionales que pueden presentar variables y expresar equivalencia entre proposiciones, como por ejemplo, no todas las rosas son rojas y algunas rosas no son rojas. Eso sería todo. Ahora, Bertrand Russell, en su obra Principio de Matemática escrita en colaboración con su mentor Alfred North, la cual le debió mucho a la obra pionera de Fred, junto con El organón de Aristóteles, Principio de Matemática, es sin duda la obra más influyente dentro del campo de la lógica. En ella, Russell retomó el desarrollo del logicismo iniciado por Fred y lo tomó como una figura sumamente importante, debido a que anticipó la reducción de la matemática a la lógica simbólica. Y se discute si se trata realmente de una reducción, pero había una falla en su sistema. Russell le escribió una famosa carta en la que le enseñaba la denominada paradoja de Russell. En ella podía verificarse en el sistema de Fred, la cual era el, el que representaba a una verdadera inconsistencia, e hizo que Fred desistiera de su teoría Russell. Entonces formuló la paradoja que encontró en la lógica de Fred de la siguiente manera. La clase de todas las clases que no pertenecen a sí mismas, pertenecen a sí mismas, sí y solo sí no pertenecen a sí mismas. La crítica que Russell le hizo a Fred, hoy conocida como la paradoja de Russell,
la que hoy en día es uno de los tantos dilemas, falacias y paradojas que ponen a prueba la verdadera capacidad de los lógicos. Dentro de las más conocidas podemos encontrar a la infame paradoja del mentiroso. Ejemplo, supongamos que escribo en una hoja de papel una única oración que dice la única frase. En esta hoja de papel es falsa o también la única frase en esta hoja de papel no es verdadera. Y usted preguntará, si la frase en esa hoja de papel es verdadera, respondería que si lo fuera, entonces no lo sería, porque eso es lo que dice la frase misma. Entonces, por oposición, podemos decir que no es verdadera, pero es la única frase en esa hoja de papel, entonces es verdadera. Los círculos viciosos surgen de suponer que un conjunto de objetos puede contener miembros que solo pueden definirse a través del conjunto como un todo. Mm, Esto sería todo. Gracias. En resumen, el programa de Hilbert introdujo la lógica en el campo del lenguaje y a la meta matemática, mientras que en el teorema de Gödel surgió que ningún sistema axiomático formal puede ser consistente y completo a la vez. El significado filosófico del teorema de Gödel es que no es posible afirmar con certeza sobre ningún sistema formal que todas las consideraciones conceptuales pueden representarse dentro del mismo. Además, el texto destaca la influencia de la lógica en el pensamiento filosófico y en la comprensión del conocimiento y la verdad. Eso sería toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.